Hoy en Snack hablamos sobre equipos de trabajo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Snack. ¿Qué haces, Marian? ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo andas, queridísimo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Por suerte todo bien por acá. Qué lindo Che, volver a qué hacer muchos un Snack capítulos. Classic. Que veníamos Snack como... Classic y qué Sí, muchos sí, capítulos ya. sí, ¿Qué sí. número va? 20 y pico. ¿20 y pico? No te acordás, dale, boludo, no te acordás. Es el número 23. Muy ¿Qué me bien. contás? ¿Qué me contás? Muy bien. Muy bien, amigo, la verdad te felicito un montón, un montón. Igualmente, igualmente. Vamos y vamos por más. Vamos por más. Che, bueno, pará, déjame a mí. Por Le doy la supuesto. bienvenida a nuestro amigo y tercer integrante, Don Copilot. Adelante, pase por favor. Dale, Bueno, gas, lo ¿qué nos recibimos a dice? Copilot. Hoy vamos a hablar de equipos de trabajo, ¿no? Y le preguntamos, ¿qué es un equipo de trabajo? A ver. Y Copilot nos dice, un equipo de trabajo es un grupo de personas que se juntan con un objetivo común para colaborar y alcanzar metas específicas. Ok. Cada miembro aporta sus habilidades y conocimientos, trabajando en conjunto para resolver problemas, tomar decisiones y completar tareas. Ok, En está bien. concreto. Interesante. Única observación que tengo como complemento a la definición de nuestro amigo Copilot es que ahí habla de grupo. Y yo diferenciaría lo que es un grupo de lo que es un equipo. Pues justamente un grupo hay personas que pueden estar juntas, rodeadas de algo, no necesariamente unidas en pos del cumplimiento de un objetivo, ¿no? Si bien lo aclara después la definición, hay que marcar que hay una gran diferencia entre un grupo y un equipo. Por eso pasa que dentro de un trabajo de una misma empresa no siempre se forman equipos. Total, total. Y yo creo que es algo muy importante para que la cosa funcione, ¿no? Para que funcione, o por lo menos para que funcione bien, ¿no? Porque puede Bueno, que funcionar no es lo mal también. mismo, claro. Para que vaya lo mejor posible, porque también a veces pasa que esos grupos de personas se estimulan de diferentes maneras, con odio, con algún tipo de psicopatía, ¿no? Pasa, puede pasar, pasa o no. Totalmente. Pero por ahí es interesante empezar A a ver, charlar para qué trabajamos en equipo, ¿no? ¿Vos qué decís, Marian? sí, sí. A ver, ¿para qué trabajar en equipo? Mirá, de entrada, ¿qué te pasa? Al principio, cuando empezás en tu carrera laboral, o por lo menos, a ver, decime vos si a vos no te pasó tan bien, que es como, che, pero no lo hacen como lo hago yo. O sea, yo lo hago mejor, o no saben, o no entienden, o, bueno, la típica de que lo Clásico. puedo hacer yo solo, ¿no? Dejá, Clásico de puedo yo clásico. solo. Sí, sí. Ahora, después te empezás a dar cuenta que hay muchas cosas, o mejor dicho, cuando te pones objetivos más grandes, solo no podés. Entonces creo que una primera aproximación a por qué trabajar en equipo es que puedes hacer cosas más grandes. Y me parece que eso es un argumento, por lo menos para mí, fundamental. No sé qué opinas vos. ¿Vos por qué? ¿Para qué trabajar en equipo? No, no, estoy totalmente de acuerdo. Es básicamente porque solo no podés, ¿no? Y esto Sí, lo sí. empezás a ver a medida que ese objetivo es más ambicioso, es más complejo o complicado, y tenés que empezar a darle otra rosca, ¿no? Bueno, ahí es Sí. donde empezás a necesitar gente que te ayude con eso. Así que Y la ahí creo que idea estamos. esa inicial que tenías al principio de son todos unos pelotudos, con el tiempo va bajando, empezando a decir, che, bueno, no es que sean pelotudos, solamente que tienen otras miradas, otras perspectivas, Sí, aportan desde otro ángulo. otras Claro, realidades, porque hay algo que es muy clásico que hace todo el mundo, que es decir, el trabajo que hace el otro es una cagada. total, Y total. porque, bueno, pero porque no estás parado en sus zapatos, no estás viviendo su diaria, no estás con su perspectiva, y es muy fácil simplificarlo a la distancia. Sí, sí, o el hecho que hoy se habla mucho más y está mucho más aceptado, ¿no? Pero ya lo hemos hablado en otros capítulos, la neurodiversidad, Sí, o otros puntos de vista, otro tipo de formación, otro tipo de aporte. La verdad que me parece que superado el hecho de todos son unos boludos, me parece que se abre un camino muy interesante para laburar en equipo y cumplir objetivos más grandes, porque tiene que ver con eso. No vas a lograr los objetivos grandes si lo haces solo, o por lo no, menos es muy difícil. Justo estábamos hablando con el tema de los lanzamientos de Tesla y de
nuestro amigo Elon ahí anunciando el robotaxi, el robovan, el Optimus, bueno, de todo. Anunció y a vos que ahora después si querés contar lo de Starlink que te gusta tanto. Pero digo, está bien, es la cara visible. Es el que se para ahí adelante y hace el anuncio, pero el equipo Obvio. que tiene Elon para lograr los objetivos que logra es equipo recontra de alto rendimiento. A fondo, es inviable. Imagínate un solo tipo haciendo eso. No, completamente inviable. No existe. Y con este tema de los equipos, ¿vos qué experiencia tuviste o tenés con equipos de trabajo? Es una buena pregunta. A ver, a lo largo de mi recorrido creo que he transitado por multiplicidad de grupos, ¿sí? Porque grupos. Y te diría que pocas veces he formado parte de equipos de trabajo y creo que actualmente estoy con un gran equipo. Se ha armado un gran equipo y me parece que eso se vibra y me parece que está bueno. Desde aportar desde esa diversidad de miradas, desde las múltiples perspectivas, desde alineamiento, desde la confianza, bueno, un montón de cosas que hacen a funcionar y trabajar como equipo. Y también he tenido experiencias chotas, ¿sí? No tan agradables, con gente que por ahí no coincidís, que chocas mucho o que tenés miradas muy diferentes y que cuesta encontrar esos puntos de poder presentar las ideas y quizá complementarlas. Bueno, experiencias varias. Ahí la verdad que siempre he avanzado, digo, los objetivos se han cumplido en líneas generales, pero bueno, no siempre ha sido el trayecto o el camino, que también es muy importante, no ha sido tan agradable, ¿no? ¿Vos qué onda? ¿Qué experiencia? ¿Qué experiencia podés contar? A ver, experiencia en realidad laburando en equipo es desde que arrancás la vida profesional, porque creo que nunca laburás solo, ¿no? Excepto que Sí. seas un ermitaño, digo, siempre de alguna Bueno, forma u otra estás pará. laburando en equipo. Pero volvamos a lo de grupo, no es lo mismo un grupo que un equipo. Bueno, por eso. A ver, Dale. laburo en equipo un montón, en distintos temas, con distintos equipos grandes, equipos chicos. Eh, la verdad que he pasado de todo. Equipos excelentes, equipos más o menos, situaciones más o menos difíciles. Eh, Creo que siempre la conclusión es que fue positivo, digamos, todo ese aprendizaje. Eh, Total. y si algo por ahí para destacar cuando hablamos de equipo, digo, no necesariamente un equipo es tu equipo jerárquico, ¿no? Porque muchas veces se puede entender eso por equipo. Y en realidad, eso sí es un equipo, o puede serlo, pero también hay equipo cuando no hay una dependencia jerárquica, cuando muchas personas que no Sí. tienen un vínculo formal están laburando en pos de cumplir un mismo objetivo, ¿no? Codo a codo. Sí, Y total. generalmente yo creo que esos son los casos donde hasta es más difícil gestionar, ¿no? Porque cuando vos tenés una dependencia jerárquica, hay alguien que está diciendo, che, vos reportás a vos le tenés que dar bola a este tipo, y fulanito tiene la última palabra y se acabó. Cuando vos construís o tenés que trabajar en redes que no tienen jerarquía, es mucho más complejo, porque tenés que construir los consensos, tenés que influir en el otro, digo, hay otro tipo de skills, ¿no? Y de habilidades que entran en juego. Sí. Me ¿Te parece ha, que te las ha dos, tocado, a ver, ¿te ha tocado participar de algún conflicto, tanto como parte o como gestión de conflicto? sí, un montón. Todos los Montones. días. Todos los días. Todos los días. Sí, Sí, ya no me acuerdo quién decía, pero es como, viste, si no hubiera quilombo y conflicto, no habría laburo, claro. porque todo fluiría. ¿Para qué me pagan? ¿Para qué Me me pagan pagan? para eso. Te pagan para Sí, sí, resolver total. quilombos. Sí, Sí, a a ver, ver, a pero mí me... eso... sí, dale. No, Dale, te dale, digo que completá. eso es normal. Siempre va a haber algún quilombo, algún conflicto, algo más, menos complejo, pero eh, lo importante ahí es plantarse y resolverlo, ¿no? No fingir demencia. Sí, yo creo que, a ver, a mí me ha resultado siempre más interesante o hasta cómodo resolver los conflictos de posiciones de liderazgo. Que,
Bueno, a mí siempre me han gustado el tema de resolver porque de cierta forma son desafíos, ¿no? Desafíos a abordar. Pero bueno, también he tenido siempre conflictos menores o conflictos más grandes y me parece que ahí la gestión del conflicto es un punto interesante a la hora de pensar los equipos. Es cierto que cuando las cosas están claras, cuando se vibra con una energía determinada, viste que están todos alineados, el nivel de conflicto baja, pero a veces el conflicto no se genera propiamente en el equipo, sino que también viene por una circunstancia externa, ¿no? Que pone a prueba al equipo. Ahora, la diferencia que hay entre gestionar un conflicto cuando las personas se llevan mal y gestionar un conflicto cuando las personas se llevan bien. Y esto también, a lo largo de nuestra carrera, incluso académica, nos ha pasado dentro de equipos grupos de estudio, nos ha pasado también con equipos o grupos de alumnos que se presentan a lo largo de un semestre. ¿Sí? Hemos tenido que gestionar de todo. Sí, sí, Me acuerdo a uno que le pusieron nombre de IA, no sé si te acordás. Sí, sí, Muy me suena, me interesante. suena. ¿Te suena? Entonces digo, verse la gestión de conflictos es algo importante y es verdad que cuando vos decís el tema de la jerarquía, que la jerarquía está clara, que yo ahí la diferencia para plantear un punto de disidencia, ¿no? Yo ahí la diferencia que veo es que más allá de que exista jerarquía, tiene que haber una aceptación formal e informal de esa jerarquía y aceptación de ese liderazgo, porque si no, por más que haya formalidad, digo, cuando un equipo no está alineado, cuando no se acepta el liderazgo, cuando esos problemas están, siguen emergiendo los conflictos. Entonces, Sí, es muy obvio. importante. Que eso también me parece que es una característica de un equipo, que es, digamos, tener ese acuerdo en el cual, bueno, tal persona va a liderar, por lo menos en un área determinado, tal persona va a liderar esto, y la aceptación de un liderazgo también es una parte muy importante a la hora de gestionar equipos y a la hora de avanzar como equipo. Sí, fundamental. Si no tenés ese consenso, es como no hay gobernabilidad. Sí, sí, viste, te mete la traba todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, en la política lo vemos Sí, constantemente, sí. se ve Pero mucho en bueno, a los ver, equipos de sí. fútbol, ¿viste? Sí, sí, son cosas que pasan, pero bueno, las tenés que abordar. O sea, eh, no siempre hay una única causa. A veces es porque che, hay un tema personal y se traslada al mundo laboral. Porque, no sé, vos te fuiste y te sentaste en una silla que estaba esperando otro. Entonces, digo, hay Total. 70.000 causas. Digo, no siempre es algo Sí, sí, sí. personal contra el líder. Pero bueno, nada, ahí lo importante de vuelta es abordarlo y ser claro. Che, Eh, ¿te acordás algún conflicto puntual, alguno que tengas en mente, lógicamente sin poner los protagonistas? ¿Alguno así como complejo de gestionar? eh, sí, sí, me acuerdo de haber tenido, por ejemplo, el primero que se me viene a la mente, en un equipo un par de personas que eran totalmente tóxicas, o sea, un equipo muy grande, o sea, había, no sé, 20 personas, de las cuales dos eran muy tóxicas y terminaban derramando esa toxicidad en el equipo y generando conflicto. Bueno, Por boludeces en general, ¿no? Pero más una mirada a esto, yo a veces digo, de fragilidad extrema con ciertas cosas. sí, sí. Eh, y bueno, pero ¿cómo lo abordas? ¿Te sentaste, hablaste la primera vez, hablaste la segunda? Digo, empezar a tomar acciones para que entiendan eh, cuál es el problema. Y también para que entiendan y vos entender, porque primero es, che, bueno, para hay un problema. ¿Qué me estoy perdiendo? Porque a priori es, eh, tenemos un problema nosotros, o no nos estamos comunicando bien, o, bueno, ¿cuál es el problema? Obvio. Empezar a indagar, empezar a entender. Una vez que entendés, bueno, ahí empezar a atacar eso de raíz. Que a veces puede ser algo sencillo o no. Puede ser que termines que tengas que tomar decisiones más complejas o no. Pero bueno, lo importante es empezar a indagar y entender cuál es la causa. Si no es algo que queda ahí y sigue derramando. En este caso me Sí, pasó, sí, fueron varios meses de una charla, de dos charlas, tres charlas, hasta que la cosa no avanzaba. Y bueno, listo, tomás una decisión, eh, pero con la tranquilidad digamos, de sí, sí, haber de que atacado el tema, de haber agotaste dado los las recursos. oportunidades, de haber tenido todas las charlas que tenías que tener. eh, y creo que es eso. Digo, no, sí es importante que no te tiemble el pulso si vos estás
tranquilo con vos mismos que hiciste todo lo que podías hacer. No, igual ahí adhiero, a mí me pasa algo parecido, que es, primero que yo creo mucho en las personas y parto de una creencia de que las personas pueden mejorar. O sea, y eso es fundamental porque hay personas que tienen otra perspectiva completamente diferente y parten de que las personas son todos unos imbéciles. Entonces es como que ahí el campo de acción se te acota un montón, ¿viste? Porque se vuelve muy pequeño. Dicho esto, partiendo de la confianza en que las personas pueden mejorar, a mí siempre que he tenido situaciones conflictivas me ha gustado abordarlas desde múltiples miradas. Una comparto a partir de un análisis criterioso de cuál es el problema y después incorporar miradas externas, que me parece fundamental. Cuando digo externo me refiero sobre todo a gente de afuera de la organización que pueda aportar una mirada fría, verlo de otro lado, comparándolo con otras experiencias y otras organizaciones. Al final del día, en mi propia experiencia, casi siempre los conflictos se generan a partir de problemas personales. Es decir, Sí. que son personas que tienen conflictos con personas y que por ahí un tema particular plantea y evidencia esos conflictos personales, entonces generalmente se tratan de temas entre personas. Igual comparto, vos ahí mencionaste, digo, causa de conflicto hay un montón, puede ser por objetivos contrapuestos, puede ser con intereses comunes o en oposición, o sea, puede ser por personales, puede ser porque fulanito tal cosa, puede ser porque vienen de afuera, de adentro, digo, viste que a veces las personas tienen con un problema particular en la casa y lo llevan al trabajo, digo, no, Sí, no se sí, pueden sí, sí, separar. obvio. Entonces, me parece que hay mucho. Sí, hay como para hacer una síntesis de este punto de gestión del conflicto, me parece que cuando uno está en una posición de liderazgo, tiene una posición de responsabilidad, hay que llevarlo con calma, pero también hay que actuar. Porque cuando las personas contaminan, eso es tóxico y sobre todo te empieza a pasar cuando los equipos son más grandes que quizá pequeños conflictos no gestionados a la larga terminan teniendo un impacto Sí, bastante tóxico sobre la organización, ¿no? sí, sí, es que es actuar y Eh, actuar a tiempo, digo, en cualquiera de los sí, sí. frentes. Incluso si ves una persona, no sé, que está mal, que está desmotivada, bueno, anda a charlar, fíjate qué le pasa, porque generalmente todo tiene alguna forma de resolverlo, o de acompañar, o de ayudar, o de O mitigar. gestionar, sí, sí, gestionar. Entonces, bueno, gestionar la situación y no evitarla, porque a la Sí. larga sale mal. Creo que estando atento a las personas, otra vez, valga la redundancia, por lo menos mi perspectiva, que es más humana, creo que uno tenés alertas tempranas de muchos conflictos y gestionarlo, ¿viste? En algunos casos finiquetar inmediatamente abordando el tema de raíz lleva a ahorrarte muchos problemas futuros. Pero bueno, eso creo que trabajar en equipo es un desafío muy interesante. Trabajar con personas es un desafío muy interesante. A mí me encanta. A mí me Es encanta la trabajar con gracia. personas. Y Sí, 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 si me no es un encanta. embole, Me sería un encanta. embole. Sí, y sí. Y los desafíos que tienen que ver con personas son parte, por lo menos, sumamente interesante de nuestra profesión, de la carrera, ¿verdad? Que me encanta. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos sobre los equipos? Em, ¿Crees que hay algún skill particular que tenga que tener un Uf, líder? sí, sí, un montón. Eh, sí, más hoy. A ver, dependiendo, no, creo que todos, pero bueno, podemos hacer diferencias si estamos hablando de grupos o equipos muy grandes o más pequeños, ¿no? Pero me parece que todo lo que tiene que ver con habilidades blandas hoy cobra una importancia tremenda, más hoy, ¿no? Con todo el tema el arrasador impacto que está teniendo la tecnología en los puestos de trabajo y en las tareas cotidianas. Cuando digo habilidades blandas me refiero a gestión, que es un poco lo que estábamos hablando recién, comunicación, hacer comunicación transparente, capacidades de negociación, o sea, aprender a negociar. Como te dije, te hablé de comunicación, comunicar, fundamental, fundamental, y tener diferentes mecanismos de comunicación. Algo que a mí me gusta a la hora de trabajar en equipo es hacer espacios uno a uno. Tener espacios como más íntimos para poder sumergirte un par de capas y no quedarte en la superficie de los temas, ¿viste? ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? ¿Qué Y más? ¿Qué se te ahí, ocurre a vos? después, digamos, tenemos los skills más duros,
¿no? Bueno, sí, Digamos, los más sí. técnicos. No sé si opinás igual que yo, pero eh, generalmente a mayor responsabilidad, ¿no? Menos importan los skills duros y más realmente importan todos los skills blandos vinculados a gestión, Sí, ¿no? total. Eh, Digo, es la clave, porque siempre el arte de liderar, ¿no? Es conseguir resultados a través de terceros. Sí. Entonces, bueno, en ese conseguir resultados a través de terceros, eh, bueno, todo lo que es soft es, es clave. De nada te sirve ser el técnico, el mejor técnico, si no te puedes relacionar con el resto del equipo, Bueno, es que es ¿no? eso, ese es el gran desafío para ir agarrando digamos, mayor responsabilidad, que es uno de los más difíciles, porque si vos hiciste una carrera iterando siempre en algún vertical y después tenés que asumir una posición de liderazgo, es complejo el hecho de aprender a soltar. Y hay un desafío ahí muy interesante que tiene que ver con que no te dé miedo que los otros sepan más que vos. Bueno, pero ahí hay algo que es clave, y que ahí yo siempre tengo la misma mirada. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Para mí lo más interesante, o algo muy interesante es, che, cuando el que está dentro de tu equipo sabe más que vos. Y está ¿Sí? perfecto que así sea, porque digo, Obvio. justamente, como líder, vos lo que necesitas es un tipo que sea sólido de lo técnico, que sepa hacer tu laburo, en quien vos puedas confiar que lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque tus skills tienen que ir por otro lado. O sea, tu aporte de Total. valor no está en lo técnico específico, porque para eso hay un equipo. Tu aporte de valor ¿Sí? como líder tiene que estar en otro lado, ¿no? Con Pero una mirada más escúchame, estratégica, desde otro lado. para simplificarlo, recontra simple. Messi juega mucho mejor a la pelota que Scaloni. O sea, y sin embargo Argentina ganó la Exacto. Copa del Mundo. O sea, va por ese lado, digo, cuando vos asumís una posición de liderazgo, no te tiene que dar miedo no saber determinadas cosas, porque vos en realidad tenés que mantener al equipo alineado en la búsqueda y el cumplimiento de un propósito, de un objetivo más grande. Y ese es el rol del líder, o sea, vamos para allá, es crear, construir la visión, Conseguir los motivar, viste, resultados. mantener el fuego encendido, o sea, tiene que ser mantenerse, boom, vamos para allá y todos alineados y vamos, y así mejor va a ser el impacto del equipo. Pero bueno, retomando el tema habilidades, sí, obviamente alguna habilidad técnica tenés que tener, no tampoco puede ser un improvisado absoluto, pero creo que son más las habilidades blandas o los skills, soft skills, como se le llama, todo que hablamos de gestión, comunicación, bueno, cuestiones que tienen que ver más con el liderazgo y no tanto con lo técnico, ¿no? Sí, Me claro. parece que Claro, ahí y más o eso menos estamos. desmitifica un poco esa mirada vieja ¿no? Del experto, ¿no? Que era el tipo el que Sí, más sabía y el que más antigüedad tenía, era el que seguía el escalón de arriba, el escalón de arriba. Digamos, eso es algo que se ha ido desmitificando. Y hoy en realidad, bueno, hay distintos skills en distintos lugares de la organización. Y eso me parece súper total. interesante. Y ahí no sé si te pasa, a mí me ha pasado, perdón, No te me ha mueras, no pasado te mueras. últimamente, no sé, ¿sabes que me quedó un Vasito de pedacito de agua. jengibre en la garganta? Me gusta comer jengibre. Che, escuchame una cosa, que me ha pasado a veces que me quedé pensando en la gestión de conflictos y atender conflictos a tiempo, que son pequeñas cositas que se desmenuzan muy rápidamente. Porque pequeños malos entendidos genera un efecto de bola de nieve, viste, que empieza a Eh, crecer, a crecer, a crecer, a crecer y se súper complica. Y bueno, atender esas cositas a tiempo y son habilidades blandas. Es mirar a las personas, ver el termómetro, charlar con la gente, tener esos espacios, mirar a los ojos, sentir las vibraciones, sentir el ambiente, ¿viste? Hay que estar ahí atento. Em, Te hago una pregunta. Viste que hoy se habla bastante de esta cuestión de equipos de alto rendimiento. sí. A mí es un tema que me apasiona. Me resulta sumamente interesante cómo un pequeño grupo de personas puede lograr objetivos tan grandes. Me Sí, bajo resulta sí. A apasionante. ver, creo que hay una clave y algo súper importante y es la alineación. No,
el compromiso, la visión, el propósito, ¿no? Que esté todo alineado y todo el equipo mirando para el mismo lugar y tirando para el mismo lugar. Yo creo que esa es la base para empezar a construir. Si el equipo no está alineado en eso y no comparte el propósito y no comparte la mirada, es Total. muy difícil poder hacer cualquier cosa. Para mí se parte de ahí, o sea, esa visión compartida, ese propósito potente que una, y después vamos para allá, ahí estableces objetivos, bueno, cuáles van a ser los lineamientos. Esto no quiere decir que no vaya a haber quilombos, porque quilombos tenés No. siempre. La vida es dinámica, los equipos son dinámicos, los problemas son dinámicos, pero si estamos todos alineados y tenemos una serie de acuerdos básicos que no se rompen, te morfás el mundo, amigo. O sea, Los quilombos que vengan los vas a resolver. total. Los vas Y a hablar a resolver. tiempo y te cargas con algo, che, vení, gas, tenemos que hablar. Escuchame, me hincha las pelotas esto. Pum, hablás, lo sacamos, listo, Transparencia. estamos de acuerdo, listo, Transparencia. vamos, chao. Sí. Total, comunicación Pero y bueno, si vos transparencia. confías en el que tenés al lado, ¿no? Digo, hay una relación de respeto, de confianza. Eso se da natural. Digo, si vos tenés confianza en el de al lado y podés hablar abiertamente y, digamos, te sentís cómodo, eso fluye. Digo, naturalmente va a fluir. Total. Yo creo que Esa que sensación de home, ¿no? Familia. Somos familia en busca de un objetivo. Como nos pasa en Snack, amigo. Claro, Vamos para exactamente. allá. Vamos para allá. Vamos. Con confianza. Confía, Vamos, confía. dale. Y cuando no Vos sabés, confía. 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 Confía que lo. Escuchame una cosa. Confía que lo vamos a saber resolver. Total. Es así. Va un poco por ese lado. Sí. Che, bueno, le dimos unas vueltitas al tema. ¿Tenés Sí, algo más sí. por ahí? No, creo que está. A ver, podremos hablar, como que tocamos puntitas, ¿no? Sí, Podremos sí, sí. hablar una semana de este tema, creo. Una semana, sí, podríamos contar ejemplos, experiencias, pero bueno, me parece que estamos. A ver, a modo de conclusión, trabajar en equipo, ¿qué te queda? O sea, charlamos de esto, recorrimos un par de ejemplos, recorrimos cosas, pero así, sí, pensaba, improvisemos un poco, a ver, ¿qué te queda? O sea, yo te digo, che, trabajar en equipo y lo tenemos que transmitir hacia afuera, ¿qué dirías? Primero es fundamental. Vas a trabajar en equipo, directa o indirectamente, toda tu vida. Es lo más Totalmente. probable. Por lo cual, tenés que aprender a laburar en equipo. Si no te sale, tenés que aprender. Porque si no, te la vas a pegar contra la pared muy rápidamente. Y es la forma de llegar a donde querés, ¿no? Si querés Sí, cumplir sí. un objetivo y bueno, vas a tener que laburar en equipo. Directa o Sí. indirectamente. Yo quiero agregar dos cosas. Una, primero a partir de mi experiencia, que no hay nada más lindo que poder alinear un propósito personal con un propósito profesional. Me parece algo sumamente potente y hay que trabajar por encontrar eso. Otra, que me parece que si te querés proponer Sí. cosas grandes... Sí, dale, agrega. ¿Qué querés No, agregar? ahí con el tema del propósito, algo que me parece súper interesante. Muchas veces, no, o siempre, casi siempre se habla del propósito de la compañía, del propósito, ¿no? Como una cosa Sí, muy grande. ajena, exterior y grande, sí. Claro. Y muchas veces puede ser que decís, che, la verdad que por ahí con el propósito de la empresa, no sé si estoy, o sea, no sé si me muero por ese propósito, si es la visión de mi vida, pero por ahí tu propósito es cumplir ciertos objetivos, laburar con gente que querés laburar, ¿no? Y, digamos, ir obteniendo ciertas, le hace victorias o avances sobre ciertos temas, Sí, contribuir en determinada parte de la organización o de un proceso y por ahí, digamos, el propósito, no necesariamente el propósito de la compañía tiene que ser tu propósito personal que te empuje a laburar con ese Te equipo. lo tomo y agrego más. Digo, no necesariamente el propósito de la compañía tenga que ser tu propósito, estamos de acuerdo, pero tu camino de autoconocimiento y entendimiento de propósito personal puede llevarte a alinearlo en cualquier lugar. Sí. Que eso me parece importante. Pues si vos tenés claro lo que querés y lo podés transmitir, vas a elegir muy bien los vehículos que vas a usar para transmitirlo. A ver, es un poco lo que nos pasa acá. Nosotros tenemos un propósito marcado, que lo respiramos, lo vivimos, nos está pasando en Convergence, nos pasa en NoSoup, nos pasa en Snack, y se alinea. ¿Sí? Y se alinea porque tenemos claro lo que queremos. Entonces me parece recontra importante a la hora de pensar en trabajar en equipo, entender lo que querés a nivel personal para poder compartirlo con los demás.
Y con esa transparencia, con esa comunicación, me parece que la energía, y cuando hablo de energía me refiero a las ganas fluyen de otra manera y vas hacia adelante de otra manera. Entonces me parece fundamental. Fundamental. Sí. Y siempre en equipo, ¿no? Siempre digo, la mitad es el laburo que haces y la otra mitad con quién. Bueno. Total, me encanta el con quién. Mirá, en las buenas es mayor empuje y en las malas es una red de contención. Exactamente. Así que, bueno, clave. No hay mucho más que agregar. Lo cerramos con poesía, amigo. O sea, Moñito. Lo cerramos divino. Bueno, amigo, la verdad te felicito. Un placer haber llegado al capítulo número 23. En esta temporada 1 nos quedan unos pocos capítulos para culminar la temporada. Ya estamos llegando a la última etapa del año. Le decimos a la gente... Ya craneando temporada 2. Craneando temporada 2. Le decimos a la gente que nos escucha, que está ahí del otro lado, que participe, que nos diga, che, bueno, qué piensan de los equipos, que nos cuenten experiencias. La verdad, los leemos y los escuchamos. Los invitamos a suscribirse, los que no se hayan suscrito todavía, y que compartan, porque nos sirve. Hay que hacer crecer la comunidad de snack, de los snackers, así le seguimos metiendo este propósito que tenemos de expandir, ¿no? De hacer pensar y expandir un poco la conversación acerca de hacer crecer las conciencias. Así que, amigo. Bueno, hermosa charla. Espero que les haya gustado a todos. Y nos vemos en el próximo snack. Chau, Marian. Hasta el próximo snack. Chau, amigo. Chau.